Hay un tema que voy a predicar hoy que le he puesto por título: El avivamiento ya viene. Y todo avivamiento empieza en una persona. Y todo avivamiento produce cambios y transformación en las vidas de las personas, y producto transforma una nación, un pueblo, y todo es cambiado. Vivimos en tiempos complicados, difíciles, donde la Biblia habla sobre los tiempos que estamos viviendo. Vivimos en tiempos donde hay mucha maldad de todo tipo, inmoralidades sexuales, gente casándose en su mismo sexo, gente enseñándole a los niños que ellos pueden decidir qué sexo son. Vivimos en tiempos donde las mujeres que están embarazadas producto de un desorden que ellas tienen, después deciden abortar a su hijo que llevan en su vientre. Vivimos en tiempos donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y en medio de esos tiempos que vivimos, tiempos de desempleo, tiempos de falta de lluvia, sequías en los ríos, producto de que hay hambre, la gente está desesperada y no sabe qué hacer. Algunas personas hablan sobre que la venida de Cristo está cerca, pero hay señales para que la venida de Cristo usted pueda estar tranquilo y sepa que Él viene a esta tierra. Pero todas esas son señales de que Él viene. Pero una de las más grandes señales es cuando el gran avivamiento venga sobre todo el globo terráqueo. Ese avivamiento provocará la invasión evangelística más grande de la historia alrededor del mundo. La gente cree que predicar simplemente es ya cumplir el mensaje de la gran comisión. Pablo decía, muchos predican de diferente, tienen un mensaje, pero ese mensaje no transforma y no cambia. Necesitamos que el mensaje del evangelio transforme nuestra vida. Jesús predicó el evangelio del reino y lo primero que hacía el evangelio del reino era transformarle la mente a las personas. Eso es arrepentimiento. Transformación de mente es arrepentimiento. Cuando una persona está en la iglesia, pero sigue pensando de la misma forma que pensaba cuando no era cristiano, todavía no ha habido un arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad hacia el pecado, hacia lo que está sucediendo en nuestra vida. Israel estaba viviendo en un tiempo desesperante, tal vez como el que vivimos en la actualidad. El rey se había apartado de Dios, se había casado con una mujer que no debía de haberse casado. La mujer lo llevó hacia el punto de la idolatría para adorar a otros dioses que no eran Dios o Jehová o Yahvé en aquella época. Adoraron a Baal y a la diosa Acera. Y en medio de ese momento todo Israel se apartó de Dios por completo. Y cuando nosotros nos apartamos de Dios, vamos a tener consecuencias. No podemos creer de que estar lejos de Dios no vamos a tener consecuencias. Israel tuvo consecuencias producto de haberse alejado de Dios. Y escuche esto, porque en medio de eso Dios siempre tiene a un hombre o a una mujer para que sean la voz de Dios en ese lugar. ¿Escuchó? Usted puede ser la voz de Dios en su casa. Usted puede ser la voz de Dios en su barrio. Usted puede ser la voz de Dios en su ciudad. Usted puede ser la voz de Dios en el país. No sé el radio de impacto que usted tenga, pero usted puede ser la voz de Dios. Y cuando un hombre es la voz de Dios, no habla simplemente por hablar. Habla lo que el cielo está anunciando a la tierra. Y cuando Jesús vino, trajo el mensaje del cielo a la tierra. Y el mensaje de Jesús para la tierra fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado.
Eso fue todo lo que Jesús empezó a predicar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Consistencia en su mensaje. Arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado. La gente no entendía ese mensaje porque desde las iglesias se predicaba otro mensaje que no era el arrepentimiento. Se procuraba hacer obras para poder ser salvo. Jesús venía enseñando que no era por obra que el hombre iba a ser salvo, sino cuando el hombre tuviera un cambio, una transformación, un arrepentimiento y entendiera lo que el reino de Dios traía a la vida. Jesús nunca predicó un mensaje de sanidad divina, pero la gente se sanaba. Jesús nunca predicó un mensaje de la prosperidad, pero la gente prosperaba. Jesús nunca predicó un mensaje específico de liberación, pero la gente era liberada. Nunca predicó un mensaje de resurrección, pero los muertos resucitaban. Pero sí predicó un mensaje: arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado a esta tierra. Cuando dejemos de predicar nuestras propias doctrinas para poder cambiar a la gente y empecemos a predicar el reino de Dios, la gente realmente va a cambiar. La gente anda preocupada de cómo se debe de vestir, de cómo debe de hablar, porque nos han enseñado a través de los años una cultura religiosa de cómo hacer las cosas. Pero cuando usted lee detenidamente lo que Jesús enseñaba, Jesús te confrontaba con tu pecado de una forma amorosa para que tú entendieras que estabas caminando rumbo a la muerte y que tenías que detenerte y dar un giro a tu vida para poder caminar hacia la vida eterna. Cuando estábamos hablando de Israel, Dios llamó a un hombre en medio de su comodidad, en medio de su ciudad. Le dijo: yo quiero que tú seas mi voz. Escuche, Dios quiere que tú seas su voz. Dios quiere que tú seas su voz. Dios quiere que tú seas su voz. ¿Quién? Usted, los que me están viendo. Dios quiere que sea su voz. Dios no solamente quiere usar pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas. Dios te quiere usar a ti, mujer, a ti, jovencita, a ti, caballero, a ti. Dios quiere que tú seas su voz aquí en Chinandega. Dios quiere que tú seas su voz en León. Dios quiere que tú seas su voz en El Viejo. Dios quiere que sea su voz en Managua. Dios quiere que sea su voz en todo Nicaragua. Y Dios le dice: quiero que profetices. Abre tu boca y profetiza. Y dile al rey que no va a descender lluvia en todo Israel si no es por tu palabra. Escuche eso: por tu palabra, por tu palabra, por tu palabra, por mi palabra. Eso quiere decir que mis palabras, tus palabras son poderosas. La gente le echa la culpa a todo mundo a veces de sus calamidades, pero escuche cómo usted habla. Escúchese cómo habla cuando está en la casa. Escúchese cómo habla cuando tiene problemas económicos. Escúchese cómo habla cuando tiene problemas en el matrimonio. Escúchese cómo habla cuando tiene problemas de comer en la casa porque no hay comida, está desempleado, está endeudado. Escúchese cómo habla. El poder de la vida y de la muerte están en tu boca, dice Proverbios 18:21. ¿Dónde está el poder de la vida y de la muerte? En tu boca. Diga conmigo: en mi boca. En su boca está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Por eso Dios le dijo al profeta: dile que no va a descender lluvia si no es por tu palabra. Y en el Nuevo Testamento Jesús viene y está con sus discípulos y le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Esa era en el Antiguo Testamento la historia que le acabo de contar. Pero en el Nuevo Testamento Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo?
Unos le dicen dicen que eres uno de los muchos profetas que hay. Otros le dijeron, tú eres uno de los, eres Moisés, eres Jeremías. Estoy parafraseando en este momento. Pero entonces Jesús le dice, pero ustedes, ¿quién piensa que soy yo? Todos se quedaron en silencio y solo uno tuvo la revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Interesante porque Jesús le dice, no te lo reveló sangre, no te lo reveló carne, no lo escuchaste en la escuela dominical, no lo escuchaste en YouTube, no lo viste en TikTok, sino que mi Padre te lo reveló a ti. Y le dijo entonces, aquí es donde empieza lo bueno, le dice, y sobre esta revelación yo edificaré mi iglesia. Él no va a edificar su iglesia sobre una revelación quien no es Cristo. Por eso usted ve iglesias que un día están y mañana no están. Usted ve ministerios creciendo, pero de repente los ve que desaparecen y no existen más. Cuando esta pandemia empezó, hay muchísimas iglesias alrededor del mundo que cerraron, no abrieron más sus puertas. ¿Por qué? Porque estaban incorrectamente edificadas. Él dice, yo voy a edificar mi iglesia sobre la revelación de quién es Cristo. Mire, escuchamos demasiadas predicaciones muchas veces a través de todas las redes sociales, pero Él quiere que tú y yo tengamos una relación personal con Él, que lo conozcamos a Él. Yo no digo que Dios sana porque yo veo sanidades a través de un ministerio. Yo no digo que Dios hace milagros porque a alguien Dios lo sanó. No, yo digo que Dios sana porque Él me ha sanado. Yo no digo que Dios prospera porque te ha prosperado a ti. No, yo digo que Dios prospera porque me ha prosperado a mí. Dios no es un Dios de herencia. Ese es el problema de nosotros los evangélicos. Repetimos como lora lo que otros dicen y tal vez ni conoces al Dios de sanidad porque nunca te ha sanado ni un dolor de cabeza, pero Dios ha hecho milagros, pero en ti no. Necesitas conocer al Dios de sanidad divina, necesitas conocer al Dios de la prosperidad, necesitas conocer al Dios que restaura todas las cosas. Y le dijo, sobre esta revelación edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno, le dijo, no prevalecerán contra esta iglesia. Wow, me encanta eso. Vamos a tener vamos a tener adversidades, vamos a tener guerras, vamos a tener conflictos. Pero Él dice, mi iglesia está edificada sobre la roca y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pablo lo dice de esta forma, ni los problemas, ni las enfermedades, ni las tribulaciones, ni las inundaciones, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar de esta revelación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo crecí en iglesias pentecostales. Yo vi jóvenes danzar junto al lado mío. Vi jóvenes hablar en lengua al lado mío. Vi jóvenes caer al piso al lado mío. Y de todos los que yo vi, más de 70 jóvenes en la iglesia donde el Espíritu Santo me bautizó, solo yo quedé. Todos andan en el mundo pecando. Porque cuando no hay una revelación y solo hay una emoción, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, cuando venga el infierno encima de ti a quererte quitar el gozo, a quererte quitar la paz, te lo robará. Pero si estás conectado y estás fundado sobre la roca que es Jesucristo y la revelación en ti es verdadera, nada te podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Primer punto para que entendamos, tus palabras producen poder. Tú eres la iglesia de Cristo. Y le dijo entonces a Pedro, siguió diciendo, mira, te doy las llaves del reino. Todo lo que desates aquí en la tierra, se desata en el cielo. Lo que ates en la tierra, se desata, se ata ya en el cielo. Eso es autoridad. ¿Dónde? En tus palabras. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? Sacúdase ese polvo y empiece a hablar la palabra de Dios sobre su vida. Mire, no se preocupe por los demás, preocúpese por usted. ¿Escuchó? No se preocupe por andar ayudando a los demás. Ayúdese usted primero y después ayude al otro. No podemos andar sacándole la paja al otro si tenemos una gran viga atravesada en nuestro ojo. Primero saquemos nuestra paja para ayudar al otro a sacarle lo que tiene en su ojo. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Ten una relación propia conmigo. Escuche esto, porque Dios le estaba diciendo al profeta, quiero que hables la palabra. Y Dios le estaba diciendo a Pedro, con tus palabras puedes abrir los cielos. Con tus palabras puedes desatar los cielos. Puedes enllavar los cielos. Puedes encadenar los cielos. Con tus palabras, Pedro. Hoy Dios le dice a ustedes como iglesia, tus palabras producen poder. Levántate por la mañana. Estás pasando problemas económicos. Levántate por la mañana y háblale a ese problema económico. Búscate los versículos bíblicos que hablen de prosperidad y habla la palabra. Si estás enfermo, búscate los versículos bíblicos de sanidad divina y habla la palabra de sanidad divina sobre tu cuerpo. Le dije que crecí en iglesias pentecostales. Los pentecostales somos muy emocionalistas. Nos emocionamos por todo. Pero el diablo no le tiene miedo a los pentecostales bullangueros que no conocen la palabra de Dios. Le tiene miedo a aquellos hombres que tienen la revelación de quién es Cristo. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, ¿sabe lo que Jesús le dijo? Escrito está, Satanás. Cuando el diablo venga a decirte, estás enfermo y Dios no te va a sanar, dígale, escrito está enfermedad. Por las llagas de Cristo yo he sido curado. Una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. La batalla más grande que usted y yo vamos a librar todos los días son esos pensamientos que te dicen, Dios no te va a sanar, Dios no te va a prosperar, nunca vas a pagar la deuda, jamás vas a cambiar. Pensamiento, pero contraatáquelo con la palabra de Dios. Escrito está, Satanás. Aleluya. Aleluya. Y le dijo al profeta, ahora quiero que escucha. Y dice, y cuando escuchó, le dijo el Dios, quiero que vayas al arroyo de Querit, porque ahí yo te voy a sustentar. Hermano, abra su oído a escuchar a Dios. En los tiempos de crisis, aprenda a escuchar a Dios. No escucha lo que la gente está diciendo. Cuando estaba la crisis del COVID en todo su esplendor, todas las redes sociales invadían, pero solo de malas noticias. Tantos muertos, tantas plagas, una nueva cepa que no hay vacunas todavía, y seguían bombardeando. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que las palabras producen poder y que cuando la gente empieza a tener pánico, empieza a escuchar a todo mundo menos a escuchar a Dios. Escuche a Dios. Escuche a Dios. Hay una nube en este lugar. ¿Cuánto lo creen?
Y dice que cuando la nube se movía, Israel se movía. Cuando la nube se detenía, Israel se detenía. La nube avanzaba, Israel avanzaba. Escuche, no importa la crisis que haya alrededor del mundo o la crisis que nosotros estemos viviendo acá. Escuche a Dios, muévase donde la nube le dice que debe de moverse. Y el profeta escuchó y se movió. Se fue al arroyo de Querit. Ahí se sentó a esperar. Y venían los cuervos con pan y venían con carne. Y bebía agua del arroyo. Cuando lee la historia, 1 año estuvo en el arroyo de Querit. Y el arroyo se secó. Cualquiera de nosotros, apenas el arroyo se seque, nos movemos y decimos, es tiempo de movernos hacia otro lugar. Pero él no se movió hasta que vino palabra de Dios por segunda vez al profeta, diciéndole que era lo que debía de hacer. Muévete ahora donde la viuda, porque yo le he dado orden a la viuda que te sustente. La victoria de nosotros los creyentes no está en escuchar a las demás personas, porque cada uno de ustedes tiene un propósito. Mi propósito no es su propósito. El propósito del que está al lado suyo no es el mismo propósito suyo. Entonces los tratos de Dios van a ser diferentes. La forma de operar de Dios va a ser distinta. Pero creemos que como me funcionó a mí, le va a funcionar a ti. O como le funcionó al pastor, me va a funcionar a mí. No, estamos equivocados. La forma, cada persona tiene su forma y un camino que Dios ya trazó. Escuche, Dios ya trazó un camino para usted. Dios le dijo al profeta Habacuc: Habacuc, sube al monte que yo te voy a mostrar la visión. Llévate un cuaderno, voy a parafrasear, llévate un cuaderno, Habacuc, y escribe lo que yo te voy a decir. Wow, me encanta eso. Cuando usted va a orar, lleva su cuaderno de anotación para escuchar lo que Dios dice. A veces yo estoy con mi teléfono porque hay momentos que hay una palabra de Dios para mí y yo la anoto porque después se me puede olvidar. Mire, Habacuc estaba quejándose por todo lo que estaba pasando y Dios le dijo: Habacuc, deja de estarte quejando y sube al monte que yo te voy a dar una visión y escribe la visión. Porque cuando la gente lea lo que tú escribiste en la visión, la gente correrá. Ahora le pregunto algo: ¿qué tiene escrito usted en su visión? ¿Qué es lo que usted tiene escrito en su vida, en su familia? Yo no sé lo que usted tiene escrito. Hay momentos de que estamos quejándonos demasiado, pero Dios quiere darnos una revelación de su palabra, darnos esa visión para que la gente pueda correr detrás de esa visión, la gente pueda saber de qué es lo que debe de hacer. Usted es la voz de Dios, usted es el vehículo que Dios tiene aquí en esta tierra para poder llevar este mensaje. Dios lo hará una vez más. ¿Y con quién lo hará? Lo hará con usted. No importa dónde se encuentre en este momento. Tal vez usted se encuentre en el arroyo de Querit, donde solamente hay pan y hay carne y hay agua. O sea, lo suficiente para poder resistir. Hay momentos que pasamos hay momentos que vamos a pasar similares a eso. Pero no te muevas de ese lugar hasta que Dios hable a tu vida y para saber qué es lo que vas a hacer. Cuando terminó ese proceso, que yo le llamo el proceso de esperar en Dios, esperar ahí a Dios, luego lo llevó al poder de la multiplicación, donde una mujer tenía un poquito de aceite, un poquito de harina, y ella tenía un pensamiento. El pensamiento de ella era preparar su último servicio de comida para ella y su hijo, y luego resistir hasta donde el cuerpo le diera y echarse a morir. Ese era el plan de ella, pero Dios tenía otro plan. Escuche, Dios tenía otro plan. Tal vez tu plan es que ya Dios no te va a sanar, que Dios no te va a dar un buen trabajo, que no te va a dar un buen esposo, que no te va a poder proveer para pagar las deudas. Pero te equivocas. Dios tiene un plan y el plan de Dios es un plan bueno.
es agradable y es perfecto. Dios tiene un plan. Ese plan que Dios tiene me va a dar lo mejor a mí y a mis hijos, a mi descendencia. Yo debo de creer en el plan y en el propósito de Dios. Me encanta que Dios es un Dios que multiplica las cosas. Este billete es de 100 córdobas, ¿verdad? 100 córdobas. Usted va a un restaurante, a un lugar y paga lo que vale 100 córdobas. Pero en la matemática nuestra, en la matemática del cielo, no funciona de esa forma. Funciona de una forma diferente. En la matemática de Dios es de 0 a más. Dice, Él multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. ¿Cómo así? De 0 a 1000, de 0 a 1 millón, de 0 a 1000 millones. Sí, Dios dice, ya no tengo fuerza, se me acabaron las fuerzas. Dios dice, yo te voy a multiplicar las fuerzas. Estoy endeudado, imposible pagar las deudas. Dios dice, yo voy a proveerte para pagar todas tus deudas. Estoy cansado de esta enfermedad. Yo te voy a sanar, dice el Señor. De 0 a más. De 0 a más. Y dice, yo multiplico las fuerzas al aquel que ya no tiene ninguna. Yo le doy fuerzas al cansado. Yo hago que los jóvenes que están fatigados, darles fuerzas para que sigan avanzando. Hoy, iglesia, vengo a decirte que Dios quiere darte fuerzas si ya no tienes fuerza. Si estás cansado, Dios quiere inyectarte fe para poder seguir avanzando y creyendo por un milagro sobre tu familia. De 0 a más. Jesús estaba sentado y tuvo compasión de la gente y le dijo a sus discípulos, vayan y denle de comer a la multitud. Pero escuche, lo que Jesús le estaba diciendo era imposible matemáticamente con dinero. 5,000 hombres, 5,000 mujeres, 5,000 niños, 15,000 personas. ¡Wow! Si estuviéramos hablando en estos tiempos, por barata que fuera, a 100 pesos el plato de comida. Y si yo solo ando 100, si no ando nada, ¿cómo le doy de comer a 15,000 personas? Pero están los matemáticos. Saquemos cuenta. Vamos a ver qué podemos hacer. Le preguntaron al tesorero del ministerio de Jesús, a Judas. ¿Cuánto dinero tenemos en caja chica? No hay dinero. Y si recogiéramos una ofrenda, ¿cuánto sería lo que pudiéramos recoger? No, si esta gente no tiene ni para comer, ¿cómo crees que van a tener? Tienes razón. Jesús le dijo, escuche, Jesús le dijo, denle de comer ustedes, resuelvan ese problema. Póngase su dedo aquí, mire, póngalo ahí por favor. Aquí, ideas. Diga conmigo, ideas. Ideas creativas. No hay plata. ¿Qué hago? Ya. Preguntemos quién tiene algo para que lo comparta. Se fueron dentro de la gente y encontraron que tenían 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces, 15,000 personas. ¡Estás loco! ¿Cuántos creen que podemos poner aire acondicionado en esta iglesia? ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Con alfombra, cielo raso, sistemas aéreos. Solo por allá dijeron un amén. Con ese es más que suficiente. 5 panes y 2 peces, 15,000 personas lo trajeron donde Jesús.
Jesús no dijo, muchachos, que es como se les ocurre. Jesús miró los 5 panes y los 2 peces, los levantó al cielo, los bendijo. Escuche, los bendijo, los bendijo, los bendijo. Y le dijo, vayan y denle de comer a toda la gente. Pasaron por la primera fila, todos agarraron. La segunda fila, todos agarraron. La tercera fila, todos agarraron. La cuarta fila, todos agarraron. 15,000 personas comieron. ¿Y sabe qué? 12 canastas llenas sobraron. Esa es la matemática de Dios. La matemática de Dios no es tu matemática. No uses tu cabeza para ver milagros. Usa la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no tiene límites. ¿Escuchó? Dígase aquí. Señálese. Diga, no tiene límites. Moisés estaba parado frente al Mar Rojo. Los faraones venían detrás con odio para matarlos. El desierto a los lados. Y Dios le dice, extiende tu vara. No tiene límite. Cualquiera hubiera dicho, ¿cómo se te ocurre? Voy a estirar la vara. ¿Qué va a pasar? No, no, no. Es que cuando uno cree, uno se mueve y actúa en fe. Él estiró su vara y le dijo, muévete. Y el agua se empezó a mover hacia los lados y se abrió una carretera para que 3 millones de personas pasaran por ese lugar. Tal vez muchas personas pensaron que Dios no iba a traer un avivamiento para Nicaragua, pero Dios está enviando el avivamiento más grande de toda la historia del continente americano acá a Nicaragua. Tal vez muchas personas dirán, ¿qué va a salir de bueno en Nicaragua? De acá, de Nicaragua, van a salir grandes pastores, grandes evangelistas, grandes apóstoles, grandes profetas que van a ir a llevar el fuego que está acá, lo van a llevar a otro lugar. Aleluya. Yo soy bien nacionalista. Yo creo que aquí hay gente con tanto potencial, pero que hay que darles una sacudida para que ellos puedan creer en ellos. Admiramos a los gringos cuando vienen, pero aquí hay gente más ungida que otros predicadores de afuera. Pero no creemos. No creemos. Porque estamos pensando en lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Cuando yo hice mis primeras cruzadas, nadie me conocía, nadie sabía quién era. Y hoy casi estamos igual, casi nadie sabe quién soy. Pero yo me lancé, me moví, actué. No me quedé ahí de brazos cruzados esperando a ver qué pasaba. Me fui al Rama a hacer mi primera noche de milagro. Mi segunda en el Cuavo Cay. Mi tercera en Huihuilí, Nueva Segovia. En Nueva Guinea. Y luego empecé a ir a tantos lugares. ¿Y cómo lo hice? Lo hice creyendo. ¿Cómo lo hice? Con dinero de gente de Nicaragua. ¿Cómo lo hice? Creyendo y moviéndome en fe. Eso fue, no es ahorita, hace poco. Fueron hace casi 12 o 13 años, porque después me fui fuera del país. Pero lo que quiero decirle, ningún nicaragüense en esa época lo hacía, ningún evangelista lo hizo. Cruzadas interdenominacionales, uniendo a todas las denominaciones para que fueran a una cruzada. Fueran de 10,000 o 15,000 o 3,000 personas, eso no importa, pero Dios estaba moviéndome. Yo creo que en Nicaragua Dios tiene gente con gran potencial. He estado metido en las montañas y he visto hombres ungidos de Dios. Y en el 2005, cuando empecé las actividades de Noches de Milagro, que así se llaman mis eventos, para mí fue como irme a la viuda de Sarepta de Sidón.
un poquito de aceite y un poquito de harina. Lo bueno es escuchar a Dios. Cuando tú escuchas a Dios, tienes éxito. El éxito de los hombres no es el éxito de Dios, sí, por supuesto, porque el hombre mide el éxito de una forma diferente como Dios lo ve. Éxito para Dios es cuando tú y yo obedecemos a Él. Entonces, quiero decirle que el profeta escuchó a Dios. 2 años, 6 meses, comió en la casa de la viuda. Pero ya cuando estaba finalizando la temporada, ocurre un desastre. Se le muere el hijo a la viuda. La viuda va donde el profeta y le dice: ¿qué pasa, profeta? ¿Por qué mi hijo murió? Y el profeta tomó al niño, se lo llevó a su habitación y oró, y el niño resucitó. Ven. Todos tenemos un niño que es un sueño, es un deseo, es un anhelo. Y a veces, cuando tenemos un sueño, abandonamos el sueño porque se murió y decimos: bueno, no es la voluntad de Dios. Pero esta mujer se negó a creer de que es naturaleza que el hombre muera. Se murió. ¿Qué vamos a hacer? Ya, enterrémoslo. Pero la mujer se negó. Diga conmigo: me niego a morirme enfermo. Me niego, yo no sé si está enfermo, si está endeudado, me niego a morirme endeudado. Aleluya. Hay gente que se quiere ir, ¿verdad? Con deuda. Aquí, en el cielo no te cobran. Yo le digo al Señor: no, paguemos todo. Y Dios, esta mujer viene y le dice: ven. Le dice al profeta: mi hijo se murió. Mire, pon como que estás cargando un niño. Tú tienes un sueño. Y tal vez algunos sueños los has sepultado, porque has dicho: he orado, he buscado, he tocado, he llamado, y no hay nada que se abra. Entonces el sueño se muere. Esta mujer se murió su niño, y ella lo que hizo fue llevarlo al profeta y le preguntó: ¿qué pasa, profeta? ¿Por qué mi hijo se murió? El profeta tomó al niño en sus brazos. Deme el niño. Tomó al niño y se fue a la habitación. No se fue a llorar. Él se fue a orar a Dios. El lugar más grande que tú vas a tener para recibir tus milagros es lo que la Biblia le llama: entra en tu aposento y cerrá la puerta y orá a tu Padre que te ve en lo secreto. Cuando tenemos problemas, le contamos a todo mundo nuestros problemas, creyendo que la gente nos va a ayudar. No nos ayudan en nada, y todo mundo se dio cuenta del problema. Shh, shh, cállese la boca. No le ande contando a la gente sus problemas, mucho menos los ande publicando en Facebook o en Instagram. Ay, hoy no tengo que comer, ojalá Dios supla mis necesidades. Shh, shh. Entra en tu aposento calladito, con tu niño en tus brazos, con ese sueño, con esa deuda, con ese desempleo, con ese marido que no cambia, con esa mujer que no cambia, con esos hijos rebeldes. Entra con ese sueño al aposento y derrama tu corazón en ese lugar. Hasta que ese niño resucite. Porque la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios no es matarte de una enfermedad, no. La voluntad de Dios no es que no tengas que comer en casa, no. La voluntad de Dios no es que estés desempleado y no puedas proveer a tu casa, no. La voluntad de Dios no es que tengas hoyo por toda la casa y las goteras por todos lados, no. Esa no es la voluntad de Dios. Pero hoy quiero animarle a usted
a que vaya a ese lugar secreto a orar, a pedirle a Dios que le dé el poder de resurrección. Hoy necesitamos más que nunca el poder de resurrección. Y Dios le dice al profeta, me voy a saltar dos partes, pero solo se las voy a mencionar. Quiero que llames a los 450 profetas de Baal y los convoques. Los convocó, oraron, no respondieron. Baal no respondió. Y él luego oró a Dios, el fuego descendió del cielo, los degolló a todos. Y aquí voy a la parte, esta es la esencia de mi mensaje. Lo demás fue una introducción. Pero esta es la pequeña parte, que es lo que quiero que se grabe. Él dijo, el profeta, prepara tu caballo, le dijo al rey, porque una lluvia grande se oye. Prepara tu casa, prepara tu familia, prepárate iglesia Kadosh, prepárate Nicaragua, prepárate Chinandega, prepárate el viejo, prepárate porque una lluvia grande se oye. Prepárate, prepara tu casa, prepara tu nevera, porque algo va a venir. Prepara tus documentos donde están las deudas, porque un milagro va a ocurrir. Prepara tus hijos, porque un poder sobrenatural vendrá sobre ellos y vendrán a la casa de Dios. Prepárate, porque algo grande viene. Su presencia está aquí. Estaba en Panamá hace año y medio y el Señor me habló y me dijo: José Luis, es tiempo de regresar a casa. Cuando escuché su voz, guardé silencio y me dijo otra palabra después: el avivamiento y quiero que estés en Nicaragua cuando este avivamiento reviente. Me vine y desde que vine he visto la manifestación de Dios en una forma increíble. De una o de otra forma lo he visto. Pero lo que estamos viendo ahora es solo la punta del iceberg de lo que viene para esta nación. Hoy, cuando estaba orando en la mañana, el Señor remarcaba una vez más: prepárate, prepárate porque algo grande viene. Yo estoy preparando mi ministerio, porque cuando me fui de Nicaragua, Dios me dijo: para, no más cruzadas. Cualquiera en ese momento, ¿cómo voy a detenerme en el momento de mi gloria, en el momento de mi cúspide? ¿Por qué voy a detenerme? ¿Por qué voy a parar en el momento que tengo éxito? Y Dios me dice: para. Por supuesto que me dolió, pero paré. Pero ahora, cuando escuché esa voz de Dios diciéndome: ahora yo estoy preparando mi casa, preparando mi ministerio para la lluvia que viene. Lluvia de salvación, lluvia de restauración. Y finalizo con estas dos cosas. Le dijo al criado, ven, voy a usarlo como... Le dijo al criado: quiero que vayas al monte a ver qué ves. Bájate abajo y subes, por favor. Ve a ver qué ves. ¿Qué ves? No ves nada. Bajó abajo a darme la noticia y le dijo: no veo nada. Sube una vez más a ver qué ves. Y miraba y no veo nada. Baja de nuevo.
Pero el profeta dice que estaba orando por una gran lluvia que venía. Ve a ver qué ves. Es difícil cuando estás orando y no hay respuesta. Es difícil cuando hay dolor y no hay respuesta. Es difícil cuando la gente te está cobrando y no tienes cómo pagar. Es difícil cuando tus hijos te dicen dame de comer y no hay comida en casa. Es difícil. Y tú ves, ve a ver qué ves. Sube el hombre y no veo nada. No miraba nada, el hombre estaba cansado, este profeta está loco. No estoy viendo nada, pero él estaba poseído por Dios. Él estaba viendo en el espíritu algo, pero que Dios quería que él lo mirara con sus ojos. No es lo mismo que alguien te cuente a que tú lo veas con tus ojos, que lo puedas sentir en tu piel. Salomón dijo: ponme como un sello sobre tu brazo y como una marca. Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. ¿Sabe qué significa la marca y el sello? Significa una identidad. Algo que estás marcado. Pablo decía: yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Ve a ver qué ves. No veo nada. A veces nos decepcionamos. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y no pasa nada. Solo vemos el desierto. Pero le dijo el profeta: sube una vez más, a ver qué ves. Cuando subió, miró a lo lejos una pequeña palma de la mano de un hombre que estaba surgiendo del mar. Algo pequeño. Quiero que hoy puedas ver lo pequeño que Dios va a empezar a hacer contigo. Pero así de pequeño como el grano de una mostaza, si tuvieres fe como el grano de una mostaza, le puedes decir a todo problema, dificultad: muévete, y ese se moverá. Yo estoy viendo. ¿Qué estás viendo tú? Un avivamiento viene. Producto de andar organizando estas actividades, hemos andado en cada comarca y municipio, caserío. Y por muy metido o muy a la orilla, yo veo en el corazón de la gente hambre y sed. Cuando hay hambre y sed, un avivamiento viene. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, pónganse de pie. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero el siervo, en ese versículo, David lo estaba contando porque era la forma en que el siervo jadea. El siervo jadea de esta forma. Porque tiene la garganta seca y está
tan sediento. Dice, como el ciervo brama por las aguas, así brama o clama o desea mi alma estar en tu presencia. Cuando llega a las aguas, el ciervo bebe el agua y luego se sumerge, porque él desprende un olor que los animales cazadores lo siguen por su olor, y el olor se pierde cuando sale del agua. Hoy Dios quiere que te sumerjas en esa agua, que jadees como ese ciervo, y en la montaña de la oración puedas ver lo que Dios está viendo. Hoy, cuando llegues a casa, prepara tu casa. Abre tus puertas y tus ventanas y dile a tu casa, prepárate para el avivamiento, casa. Ponga sus manos sobre su cama, sobre su nevera, sobre sus carros, sobre lo que tenga. Prepare su casa, porque una lluvia grande viene, porque se escucha una lluvia en el horizonte. Oh, yo escucho esa lluvia. Aquí está.